Muy bien, estamos continuando en el Seminario Bíblico Bautista Filadelfia de Comas, el norte de Lima, capital del Perú. Esta noche continuando con este tema interesantísimo de lo que viene a ser la justificación. Muchos autores han hablado acerca de la importancia del libro de Romanos. Todos ellos concuerdan que Romanos es un libro simiente y columna de la fe cristiana. En este libro se condensan varias doctrinas bíblicas, como soteriología, amartología y también lo de cristología, ¿verdad? Que tiene que ver la palabra del Señor con la evangelización, con eclesiología, la labor de la iglesia en predicar el evangelio. Así que vamos a ver rápidamente este tema y para esto vamos a ir una vez más aquí al material que hemos tenido y vamos a avanzar porque esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Esto también, esto creo que, acá creo que nos quedamos, a ver, vamos a ver un segundito, acá Sí, estoy ese es viendo. el del video, del último. Del video, ¿no? Ok, Así es. gracias. ¿Qué es la justificación? A ver, estimados hermanos, ¿qué es la justificación? ¿Alguien? A ver, pastor, del video, bueno, yo tengo acá mis notaciones, ¿no? Hay una parte donde habla de la justificación, viene del acto de justificar, y justificar podemos entender que es probar algo con razones convincentes, con testigos o documentos. Otro concepto que en el video que habla de la justificación es hacer algo justo o rectificar, o sea, probar la inocencia de alguien de lo que se le imputa. Esa última parte, por favor, si la puede repetir. La última parte puede leer, varón, de lo que acaba de decir como el concepto, la definición de lo que es la justificación. La justificación, el acto de justificar, ¿cierto? Muy bien. A ver, ¿alguien más que quiera comentar? Bueno, hermanos, Adelante. la justificación es algo que mm, Dios anula, ¿no? La culpabilidad de una persona, ¿no? La justificación, perdón, ¿qué cosa dice? Es que Dios ya nos perdona nuestras culpas, que nos hace justificados, ¿no? Como dice la justificación, por solamente por medio del Señor Jesucristo hemos alcanzado a ser justificados nuestras culpas. ajá, interesante. Perdón, pastor, lo que me pareció interesante del video es cuando habla que la justificación es probar la inocencia de lo que algo se le imputa a alguien, pues, ¿no? Pero es que lo que yo no entendía era de que el perdón es solamente es para librar digamos, de una consecuencia, de un castigo, ¿no? Más la justificación va más allá que el perdón, ¿no? Eso es algo que me pareció muy, muy interesante del video. Ujú, sí, así es, Claro, la exactamente. justificación no solamente nos omite del castigo, sino aparte también nos lleva digamos, un peldaño más, pues, ¿no? Al librarnos y hacernos inocentes, pues. Así es. Gracias. Romanos 3, 19, 20. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Romanos 3, 19, 20. A ver si lo tienen en su Biblia para que me acompañen y yo lo voy a leer acá de la pantalla. Dice lo siguiente. A ver, permítanme ustedes.
¿Lo leemos, pastor? ¿Perdón? ¿Lo A ver, sí, leemos? tenga la bondad. A ver, dice Romanos capítulo 3 verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muy bien, muchas gracias. Acá hay que, como se dice, analizar el texto, tomarlo con pinzas, ¿no? ¿Por qué razón decimos esto? Porque vamos a encontrar en la palabra de Dios, dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Bajo la ley, según Romanos, nos dice que el hombre es un pecador que está separado de Dios y al mismo tiempo que está. A ver quién lo termina la frase. ¿Cuál pastor? Disculpe, ¿podría repetir una vez más? En el libro de Romanos se nos enseña que el hombre es un pecador. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí, todos están de acuerdo. No, la Biblia lo dice así. Estamos. Ahora, la pregunta es, el hombre está separado de Dios, ¿correcto? Pero también el hombre que está, según el libro de Romanos, destituido de la gloria de Dios. ya, claro, destituido quiere decir que está pues separado, ¿no? Destituir es quien está separado. Lo destituyeron por corrupto, algo que está muy normal acá en el Perú, ¿no? Las autoridades. Está separado. Pero aparte, ¿qué cosa? Se supone que un corrupto Bajo el lo juicio, separan de la autoridad, de su cargo, pero también, bajo el ¿qué juicio cosa? de Dios. Ya, o sea que el hombre pecador está separado de Dios y también al mismo tiempo está condenado. Por eso dice los que están bajo la ley. ¿Quiénes están bajo la ley? El pecador. ¿Y el pecado? ¿Quién es el pecador? El que está separado y condenado. Hablando teológicamente, bíblicamente. Pastor, disculpe, pero cuando dice ahí los que están bajo la ley, bueno, yo pensaba que lo tomaba por la ley, porque está hablando a los judíos, no está hablando de la ley, de la ley escrita de Moisés, pues, ¿no? La ley de Dios y de esa ley, que en este caso serían los judíos. O está hablando de ley de manera general, la ley moral que está impuesta en la conciencia del hombre. No, aquí dentro del contexto está hablando en general a todo el ser humano, la condición espiritual de todo ser humano. O sea, por eso ahí estaría hablando de una ley, porque ley, a ver, los judíos comenzaron a tener ley con Moisés. Antes de Moisés no había ley. Así es. Entonces, estaría hablando de una ley, la ley moral, ¿no? Con la que todo ser humano nace, porque Romanos también habla de que los que no tienen ley, aún Dios les impuso ley en su conciencia, pues, ¿no? Estaría hablando de esa ley que Dios pone en la conciencia del ser humano, del hombre. Diríamos La, que es la ley divina, más que ley espiritual, la ley divina. La ley divina es la ley moral, es la ley que implica lo moral, lo espiritual, lo almático y lo físico. O sea, toda la dimensión terrena del hombre, pero también la dimensión terrenal como tal, o sea, de la tierra, del planeta. Acuérdense que en Génesis la tierra también sufre los aguas por la desobediencia de Adán, ¿sí o no? ¿Correcto? Ahora, ahora bien, entonces, es la ley. El hombre está, o sea, ¿para qué se dio la ley? Para que el hombre sepa que por su condición humana y terrenal, el hombre no puede alcanzar por sí mismo la justificación. En consecuencia, la salvación. Por lo tanto, el hombre está condenado. Y al estar condenado, al hombre es un pecador. Y al ser un pecador, el hombre está separado y está condenado. Por eso la escritura dice, ¿de dónde? De la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ahí está bajo la ley. Nacemos con el pecado adámico. Todo ser humano. Somos imperfectos. Nadie nos enseñó a mentir. Nadie nos enseñó a rebelarnos.
Nadie nos enseñó a desobedecer, porque por naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa nos enseña la ley que esa es nuestra condición y nuestro futuro. De partir de este mundo, en tales condiciones espirituales, no podemos estar a la gracia de Dios. En consecuencia, la Biblia que dice, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, el pecador que muere como tal en esa condición solo va a recibir el juicio de Dios. Dice la palabra horrenda cosa. Es decir, el hombre pecador está perdido completamente. Dice la Escritura, muerto en sus delitos y pecados. ¿Y quién le revela esa condición? La ley. Porque la ley el hombre no puede salvarse así solo. Por la ley el hombre está separado y está condenado de Dios porque por sí mismo no le alcanza, no tiene la capacidad, ni mínima ni suficiente para alcanzar la salvación. Uno, dos segundos, perdón. Y dice, es más, por las obras de la ley, obras caritativas, obras de generosidad, obras de desprendimiento, obras de ayuda social, etcétera, etcétera, etcétera. Ningún ser humano. Aquí no hay término medio. Aquí no hay blanco, no hay amarillo, no hay de color, no hay cobrizo, no hay hombre pobre, rico, que vive en la ciudad, en la urbe, en el campo, en la montaña, en la ribera. No, todo ser humano. Docto, indocto, intelectual, académico o analfabeto. Todo ser humano. Dice, ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Miren, esta parte da la condición, da la radiografía espiritual del ser humano de todos los tiempos. La ley refleja que el hombre es un pecador y la ley indica que el conocimiento de esta condición hace que el hombre no pueda entrar a la gloria de Dios por su pecado. O sea, hablando, mire, para evangelizar, ¿ah? Para evangelizar y compartir el evangelio a una persona, sepa su condición como está. Y muchas veces no lo sabemos, no lo sabemos. Y la gente cree que porque la iglesia le dice que los evangelios. No, mire, la palabra de Dios. Y qué mejor que Romanos para poder explicar a la persona que en esa condición espiritual el hombre no puede entrar al cielo, no puede ingresar ni disfrutar de la gloria de Dios. Esto entonces hace necesario que el hombre pueda conocer una verdadera redención por parte de Dios en la persona de Cristo. Acuérdense, tomen nota de la palabra redención, ¿sí? ¿Ya? Ahora, veamos lo siguiente. Romanos 3:21. Abramos esta porción de Romanos, por favor, ¿ya? A ver, abramos esta porción de Romanos, ¿lo tienen? Amén, pastor, sí. Ya. ¿Los demás lo tienen para ir juntos? Amén, amén, pastor. Ya, por ahí. Epson, ¿está o no está Epson por ahí? Amén, pastor. Sí. Un momentito, por favor. Ok, me escuchan ahora, ¿sí? Ya, Romanos 3:21, pero antes de Romanos 3:21, lo que dice, a ver un momentito. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Leamos el verso 19. 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Juicio de Dios. Y en el verso 21 dice la justicia de Dios. Juicio Y la es un justicia. proceso legal donde se recibe una sentencia, donde el acusado es declarado o inocente o culpable. ¿Estamos de acuerdo?
Y quien emite eso es el juzgado. ¿Es el juez o el cuerpo compuesto por jueces, la junta de jueces, que va a dar una sentencia? Al acusado lo declara como inocente o lo declara como culpable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Ahora, sin embargo, en el versículo 21 dice la justicia de Dios. Justicia es el acto donde se refleja una acción justa, correcta, que aboga por el acusado, su inocencia. Por eso el abogado cumple una labor de qué? De defender al acusado, para demostrar su inocencia y ante las leyes demostrar con pruebas o con medios probatorios, que es el término legal, la inocencia del acusado. Por otro lado, la fiscalía va a hacer todo lo contrario, de hacer todo lo posible para que el acusado sea declarado culpable. La Biblia nos enseña que tenemos a Cristo, a nuestro abogado, a nuestro defensor. Y tenemos por otra parte a quién? Al acusador, ¿no? ¿Quién es? El diablo. Ahora, en la Biblia dice aquí, verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe. Mire, ¿cómo la justicia de Dios se revela? ¿Por medio de la fe en quién? En Jesucristo. O sea, una persona que pone su fe en Cristo se apela, se apropia, se refugia. ¿En qué? En la justicia divina. Y según el versículo 22, esta justicia divina está en la fe puesta en Cristo. Teológicamente, se dice que hay dos tipos de fe. Una fe salvífica y una fe post-salvífica. La fe salvífica es aquella gracia que recibimos del cielo por medio del Espíritu Santo, que nos convence, según el Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo, en el Evangelio de San Juan, de juicio, justicia y pecado. Esa obra no la hace el hombre, la hace Dios por medio del Espíritu Santo. Nos convence de juicio, el juicio de Dios, la condición que por la ley estamos condenados, estamos perdidos, estamos sentenciados, estamos apartados, ¿sí? La justicia aquí en Cristo, que podemos ser perdonados, juicio, justicia y pecado. Y nuestra condición, que en tales condiciones no podemos entrar de ninguna manera al cielo. Esa es una fe salvífica. Cuando el pecador reconoce a Cristo, no quiero irme al infierno, sé con la Biblia, he escuchado mi condición espiritual, entonces esa es una fe salvífica. Pero cuando vamos a Efesios 2, 8, 9, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios 2, 8 especifica esta fe salvífica que no viene de la iglesia bautista, de ninguna denominación, de ninguna institución de carácter humano, terrenal o temporal, sino que viene de los cielos, del Dios Altísimo, en la persona, como dice el versículo número 22, en la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Pero la Biblia nos dice que hemos sido, dice, preparados para qué? Para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Entonces acá hablamos ya de una fe post-salvífica. Es decir, ahora que ya somos salvos, somos llamados a hacer buenas obras, a reflejar justamente que hemos sido justificados y que alguien ha pagado, alguien nos ha redimido de nuestra condición espiritual. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo, mire, el versículo siguiente, mire lo que dice. Pocas veces le hemos tomado atención, hermanos. Mire, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Aquí está el nombre y apellido de la salvación. El nombre y apellido, punto y coma, punto final. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención. Anótenlo, versículo 24, por favor. Esta porción es clave, esta porción, el texto del 21 en adelante, está la justicia por medio de la fe, la justicia divina. Y la justicia divina, diferente al juicio de Dios, la justicia divina es Cristo, el abogado. El juicio de Dios es simplemente
lo que la Biblia dice en cuanto al pecador, separado, condenado y culpable. Querrá Dios que sus criaturas se pierdan en la condenación, en el infierno, de ninguna manera. Por eso vino la justificación. Alguien vino a justificarnos, a tomar nuestro lugar. ¿Qué es la redención? Porque miren el versículo, dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es, no es en el bautismo, no es en las obras, no es en el conocimiento, no es en la ley, es en Cristo Jesús. Explíqueme, ¿quién me dice qué es la redención? Juan, tú, mano, no vale ir al internet, ¿ah? No vale No, internet. no. Redimir es librar. Dice Cristo nos redimió, Ah, ¿no? Con ah, su sangre. Ya, hermanito, pero redención, ¿qué es, por favor, hermano? Dígame, redención, ¿qué es para usted la redención? Redención es el acto de redimir, ya. yo entiendo Redención. pastor por redención es, es cuando alguien paga, pues, ¿no? Precio justo por algo. Ujú, interesante. Creo que nuestro hermano quería también tomar parte. Adelante. ¿Alguien más? Epson, quienes están en comas. Pastor, la redención eh, se basa cuando el Señor Jesucristo derrama su sangre. Dice que también nos compró. Es ahí donde viene la redención para nosotros. Porque Ujú. eh, Ya, ah, interesante. si nos basamos en el Antiguo Testamento, una persona era redimido por alguien, le compraba, pues, le compraba para que sea su esclavo. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo hace eso por nosotros, pues, nos compra con su sangre, nos redime de ellos, de esa esclavitud que nos tenía por el pecado, pues. Interesante. Muy bien. Redimir, justamente lo han dicho, ¿no? Es es rescatar o salvar al perdido, al cautivo, al esclavo, al que se está ahogando. Redimir, en otras palabras, es rescatar a lo que se pierde o a lo que se está perdiendo. Se está ahogando, se está muriendo de sed, de hambre, está perdido en el camino, es un esclavo de un vicio. El redimir es rescatarlo, sacarlo de esa condición. Y eso vino a ser Cristo, ¿no dice la palabra que Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido? Cristo es el Redentor. Pero también redimir, porque decimos la redención es el acto de redimir. ¿Y qué es redimir? Ya lo mencionamos. Número uno, rescatar, salvar al perdido. Y número dos, redimir es comprar, adquirir algo nuevamente. Comprar nuevamente a algo o alguien que se había vendido, que se había poseído o que se había tenido. Antiguamente, en el Imperio Romano, pues por allí el amo se le pasó la cabeza, se puso a tomar, se enojó y vendió a su mejor esclavo. Se le pasa la calentura, se le pasa el alcohol y dice, ¿qué es lo que he hecho? He regalado prácticamente a mi mejor esclavo, un hombre fiel, trabajador, honesto. Inmediatamente, sin pensarlo dos veces, coge su bolsa de dinero y va al nuevo dueño y le dice, amigo, vecino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, cometí una locura, cometí esto, ¿sabes? Eh, yo te vendí a mi esclavo.
en $50. ¿Sabes? Yo lo compré en $1000. Te voy a dar 1200 por él. Le dije, ¿sabes qué, estimado amigo? Mira, ayer yo pagué 1200 por él. Si tú quieres redimirlo, págame 2500. Pero es demasiado. Ese es su precio. Pero ese es su precio. Ahora él me pertenece. Nosotros le pertenecemos a quién, a Satanás. ¿Quién tenía las llaves de la muerte hasta cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario? ¿Quién me lo dice? La llave de la muerte y del Hades, por cierto. Satanás. Y cuando él muere y, y se le presenta ante todas las potestades de las tinieblas, ¿qué hace Satanás? ¿Mm? Bueno, Le da una calurosa bienvenida. ¿No? pero la Biblia dice que cuando ya Jesús fue y descendió, ¿no es ahí cuando le quitó las llaves de la muerte o él la tiene? ¿Le quitó las llaves? ¿Ustedes piensan que le quitó las llaves? Miren, hasta ese momento, ningún ser humano había vuelto de la muerte. En otras palabras, ningún ser humano había logrado victoria sobre la muerte, menos sobre Satanás y menos sobre el pecado. ¿Estamos o no? De acuerdo. Vamos rapidito a Apocalipsis, capítulo 1, verso 18. ¿Quién lo lee, por favor, rapidito? Apocalipsis 1, 18. 1:18 dice, el que el que vivo, estuve muerto, mas y aquí y vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí está, más claro que el agua o no. Amén. ¿Quién tiene la llave de la muerte y de la? Cristo. Satanás no pudo seguir teniendo esa, ese poder. Pablo le va a decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? Satanás ve primeramente que alguien había no solamente vencido a la muerte, no solamente había vencido al pecado, sino a él mismo, a Satanás. Y se presenta con toda su gloria. Imagínense, ¿no? Pueden imaginarse a todas las potestades, los principados, reconociendo al Hijo de Dios y como hombre. Y él dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Paz. Sí, pastor, ese Increíble. que tengo la llave es porque siempre lo tuvo. O En realidad sea, siempre lo tuvo, pero el hombre pecó, pues, y hubo necesidad de redimirlo. Hubo necesidad de redimirlo. El hombre, redimir, como lo dije en su momento, el hombre estaba perdido, estaba ahogado. Cristo redimir va a rescatar al perdido, pero también va a comprarlo con su sangre preciosa. Ahora, no es porque Cristo lo haya querido, el hombre va a recibir la sentencia de la ley, la perdición, la condenación. Pero Cristo, con su muerte, su victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás y todas las potestades de las tinieblas, va a reflejar que Él es, como dice la palabra, por los siglos de los siglos. Él es el dador de la vida. Cristo dice, yo soy el agua viva, yo soy el pan de vida. Pero en la condición del hombre, el hombre se perdió por Adán, pecó,
eligió el árbol del bien y del mal. Cristo es el Redentor. Él vino a rescatarnos y Él vino a darnos una verdadera salvación. Y al demostrar ante Satanás, pues Él le quita la llave. ¿Por qué? Porque Él lo vence en la cruz del Calvario. Como hombre, no como Dios, sino como hombre, como ser humano. Pero también no vayamos a pensar que como ser humano Él vino como consecuencia de la intimidad entre María y José. No, Jesús, en su humanidad, él no tuvo un solo gen, ni de José ni de María, porque al hacerlo, ¿qué hubiera pasado? A ver, ¿quién me lo dice rápido? Tendría naturaleza de pecado. Hubiese recibido la naturaleza adámica, pecaminosa. ¿Se dan cuenta o no? Cristo es el Cordero de Dios, el Cordero, sin mancha, sin arruga. La promesa del Mesías, allá está en la cruz de Calvario, que hasta ahora los judíos no lo entienden y lo reconocen como tal. Salvo aquellos que reciben a Cristo y que se les llama los judíos mesiánicos, ¿no? Acepta que Cristo es el Salvador del mundo. Un segundito, por favor. Ya, entonces, haciendo este paréntesis, es la justificación igual, menos o más que el perdón. El perdón libre de la condena del pecado, pero no de la culpabilidad. Esto, hasta esto hicimos, ¿verdad o no? En el video sí explica eso de ahí, pastor. Ya, correcto. ¿Alguna pregunta? Bueno, para mí esa parte sí, sí quedó bien, bien claro y sí es bien, bien interesante ese concepto. Esto estamos haciendo un repaso de soterología, que es la doctrina de la salvación, y de amartología, la doctrina del hombre y del pecado. ¿Sí o Disculpe, no? pastor, es Bartología. Sí, es hemartología. El otro es soterología. Claro, entiendo que Bartología en el video explica que es de la culpabilidad, pues, ¿no? Ah, no, claro, claro, esa y esa parte. Estamos hablando en términos generales, pues, ¿no? Sí. Ahora, permíteme un momento. Lo que viene a ser, pues, la amarteología es el término griego amarita, si no me equivoco, o amartía, perdón, que significa fallar, errar en el blanco, ¿no? Y y que significa también el pecado. Entonces la amarteología es la doctrina que estudia el pecado y sus consecuencias, o sea, a la naturaleza humana y cómo se da el pecado. Es este término griego de amartía o amartía, que significa pues errar en el blanco, o sea, fallar, pecar, ¿ya? Esa es amartiología. Ahora, mire lo que es la justicia de Dios. Según Emil Carballosa dice que la ley fue para cubrir el pecado, no para quitar el pecado. Por eso que Hebreos, estoy actualmente enseñando Hebreos y estoy enseñando las tradiciones, las fiestas judías. Y todas las fiestas judías tienen una tradición directa con Cristo. Pero pocos cristianos y pastores, poniendo la voz en remojo, pocos pastores conocen sobre lo que son las fiestas judías. En el tiempo que el Señor Jesús va a la cruz, justo en ese periodo se cumplen dos fiestas de la Pascua, dos Shabbats. Es una cosa increíble, ¿ah? Fue algo sui generis. Normalmente debería haber sido una sola, pero allí fue más de una. O sea, fue un super Shabbat, una super Pascua.
Y se reconocía ahí al Cordero, ¿no? La obediencia, la promesa que algún día llegaría el Cordero de Dios. Y ahí vemos a Bartimeo cuando le dice Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero San Juan Bautista, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio era un paso de obediencia, el de los machos cabríos, que nos dice el libro de Hebreos, pero no quitaba el pecado, sino hasta cuando llegara el verdadero Cordero de Dios. Y ellos aguardaban, los judíos, aguardaban la llegada del Mesías, el Cordero, pero no le reconocieron a Cristo. Por eso dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esa es la justicia de Dios. Tremendo. Ahora, el proceso de justicia divina, vamos a ver que se llama entonces la justificación. Esa es la justicia divina, la justificación. Y según lo que hemos leído en el libro de Romanos, capítulo, versículo 22, esta justicia de Dios, justicia divina, se da en la fe en Jesucristo. Jesucristo, o Jesús el Cristo. Y allí el hombre haya una verdadera justificación. Dentro de la justificación está la redención, implícitamente. ¿Qué es la justificación? Declarar inocente al culpable. Pero la justificación amerita también, dentro de lo que es la justificación, un juicio. Inocente el culpable, pero eso no exime que la culpa, el pecado o el daño cometido se tenga que pagar. O mejor dicho, en otras palabras, alguien tiene que asumir el daño cometido y poder así liberar, rescatar o salvar al culpable para que finalmente sea declarado inocente. O sea, para usted, para mí, la salvación es gratis, no nos ha costado nada, ni un dolor, ni un centavo. A Cristo le costó todo. ¿O no fue así? Para ser declarados inocentes. Isaías dice, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Ahí está. Esa es la justificación. Es el acto mediante el cual Dios declara justo. Ah, es tremendo. Mire, mire, mire lo que vemos acá. Perdón, perdón. Ay, los nervios, los nervios. Es el acto mediante el cual Dios declara. Ay, no, no, no. Es declarar inocente o culpable. Luego que tenemos que es la justificación, es el acto en el cual Dios declara justo al culpable. Declara justo ¿a quién? Al culpable. El inocente justo tomó lugar del culpable injusto. Vaso. Eso sí es tremendo, ¿no? El inocente justo, Cristo, tomó el lugar del culpable injusto o del pecador. Aquí se puede aplicar Romanos 5:8. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo dice de memoria? ¿Quién lo lee? Perdón. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo dice de memoria? Mas Dios, Romanos, amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice más Dios que mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han repasado este verso por su nombre? ¿Saben o no saben eso?
A ver, alguien hágalo. ¿Lo sabe? Si es así, adelante. Diga, Pastor, ¿qué pues, dijo? hermanos. A ver, ¿cómo? No le escuché. ¿Cómo dijo, pastor? Si alguien sabe Romanos 5:8, reemplazarlo por su propio nombre. Mas Dios muestra su amor para Claro. con Diego, en que aún siendo Diego, Cristo murió por nosotros. Pero siendo aún Diego un pecador, ¿no? Cristo murió por Diego. Mas Dios muestra su amor para con Diego, en que siendo Diego, dice aún se han dado Sí. cuenta, está con tilde o sin tilde, aún. Con, a ver, Con tilde o sin tilde, hablen, digan. Pero ¿qué tiene Aún. que ver con tilde Sí, o sin tilde? ¿Eso qué con importa? tilde. Estamos hablando de salvación. Aún. Está con tilde. No, sí importa. ¿Saben por qué? Porque tilde, aún sin tilde significa incluso. Llegó incluso tarde, pero dio el examen. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Que llegó aún enfermo, pero dio el examen. Llegó Uf, aún tarde, pero dio el examen. Es sin tilde. Ahora, póngale la tilde, ¿sabe qué significa? Todavía. Es un adverbio de tiempo. Entonces la Biblia dice, mas Dios muestra su amor, perdón, en el versículo de Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por yo. nosotros. Entonces, decimos acá, haciendo una paráfrasis, mas Dios muestra su amor para con Andrés, en que siendo todavía, Pecado. Andrés, un pecador, Cristo murió por Andrés. El inocente justo tomó el lugar del culpable injusto. Tremendo. Dios no solamente perdona al pecador, sino que lo declara justo y libre de la culpabilidad del Del pecado. pecado. No, no solamente perdona, sino que lo declara. Eso es justificación. Ahí Y está libre. implícito el perdón, ahí está la redención y ahí está la justicia divina o la justicia de Dios. ¿Qué es la salvación? ¿Esto también lo vimos o no? Todavía no hemos visto esto. ¿Qué es la salvación, hermanos? La salvación es un regalo de Dios. Pero en relación con el tema de esta noche, con la clase de esta noche, varón, ¿cómo lo podemos relacionar o asociar con la salvación? Porque en realidad hemos hablado en otras palabras que mediante la justificación el hombre es salvo o no. ¿Qué es la salvación entonces? La salvación es la justicia de Dios mediante Cristo Jesús. Fácil. La salvación es la justicia de Dios mediante Cristo Jesús. La salvación es la justicia de Dios. Ahora ustedes saben ya, teológicamente, bíblicamente, ¿qué es la justicia de Dios o no? Es la redención. Parafraseando entonces, la salvación es la justificación mediante Cristo Jesús. Se acabó. Punto final. En la soberanía de Dios, la salvación está al alcance de todo ser humano. ¿Cuánto dicen amén? Por eso tenemos que seguir predicando, por eso tenemos que seguir apoyando las misiones, por eso tenemos que estar orando para que el Señor envíe obreros a las mies, costa, sierra, selva, que vayan obreros a Latinoamérica,
a Europa, África, al Medio Oriente, Asia. Hechos 1:8, ¿no? Y me seré testigo de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, ¿no? Esa es la salvación, es la soberanía de Dios. La salvación está al alcance de todo ser humano. Por eso tenemos que seguir todavía haciendo misiones. En otras palabras, seguir qué cosa? Evangelizando para que muchas almas sean justificadas por la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, la fe en Cristo, Romanos 3:24, ¿verdad? Y llegar a ser salvos. La pregunta es, ¿esta soberanía de Dios se sigue dando en su iglesia de Cristo o todavía? Hay iglesias que dicen, pero si ya se sabe quién se va a salvar y quién va a ser condenado, ¿para qué evangelizar? ¿Para qué viajar? ¿Para qué predicar? Si tarde o temprano ya va a ser salvo. Ah, nada de eso. La Biblia dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, estimados hermanos, es necesario, estimados estudiantes, que veamos una vez más nuestro deseo, nuestra oración y nuestra acción para seguir predicando, para seguir evangelizando, para seguir testificando. Amén. Amén. Sí, esto ya lo pusimos, ¿no? Fue Cristo el que lo hizo todo. Entonces, la justicia de Dios es el don en Cristo, llamado gracia. La justicia de Dios es el don en Cristo, llamado gracia. Por la gracia de Dios, estamos diciendo, por la justicia de Dios, somos salvos. Y la justicia de Dios, hemos visto en esta noche, según la palabra de Dios, en el libro de Romanos, que dice la palabra, verso 22, que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. A ese bendito don es la gracia. Algo inmerecido, algo que no lo merecemos. Pero alguien nos dice, abre la mano. No, no puedo. Abre la mano. No, no lo merezco. No, abre la mano. Toma. Este es el regalo de Dios. Es la vida eterna. Recibir algo que no lo merecemos. Bueno, y te veníamos simplemente diciendo, pues, la soberanía de Dios incluye todas las cosas. Las acciones de los hombres no impiden los planes de Dios. Dios es justo en todas sus acciones. Solamente Dios recibe a quien viene a través de Cristo. Una vez más, Romanos 3:21, que por medio de la fe en Jesucristo se revela la justicia de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma de llegar a Dios ni al cielo, sino es por medio de Cristo Jesús. Jesucristo es el Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Amén. Amén. ¿Preguntas? Epson, ¿dónde está el señor Eso Tangoa? Seguramente está disfrutando de su chaufa y de su sopa de gallina, por eso está con su cámara apagada, ¿no? Para el frío, pues no. Y no le invita a Acá, Diego. ¿No, acá sí, Diego? pastor, acá estoy. Provecho, despacio, pues, varón, si estás comiendo, calma, despacio. No, No, no estoy comiendo. Tengo problemas con mi cámara en la laptop, pastor. ya, ok, ok. Bueno, ¿alguna pregunta, varón? ¿Alguna pregunta, hermanos? Epson, te encargo de la asistencia, por favor, envía a la alemana Patricia, por favor, ¿ya? ¿Quién faltó? ¿Quién está Ok, pastor, faltando? ok. ¿Estamos todos? Está el siervo Alejandro Marcas, nuestro hermano Freddy,
Diego, ¿alguien más estaba en la clase? Todos, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Sí, hermano, no sé quiénes participan, estaban, pero ahí estamos 4, creo. Ujú, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, hermanos, quedamos hasta aquí para que tomen unos minutos para su descanso, para su cena, si todavía no han tomado. Y pues, voy a subir un material y una actividad. Y la próxima semana ya vamos de plano. Ya creo que en la práctica estos 3 primeros capítulos de la salvación, de la redención, de soteriología, ya lo estamos viendo. Y vamos a continuar con los demás capítulos según la división de los capítulos del libro de Romanos, para que así podamos llegar hasta el último del libro de cual estamos estudiando. Bien, hermano, me ha dado un gusto verlos nuevamente, que Dios los bendiga y estamos atentos para cualquier cosa que tengamos ahí en el curso, lo subo en el grupo de WhatsApp para que tengan conocimiento, ¿ok? Amén, hermano. Muchas Bueno, gracias, que hermanos, Dios me bueno, lo eso, bendiga. señor Diego, hermano Buenas Freddy, noches. pastor, que Dios los Amén, bendiga. hermano. Buenas Amén, noches. hermano. Buenas Buenas noches, Buenas noches. noches, pastor. Que Dios le bendiga, hermano.